Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Listo, estamos ahí. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores aquí en Facebook y gracias a Dios tenemos el día de hoy esta entrevista especial. Adelante, Pastor Roberto. Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Nos gozamos de poder estar nuevamente en este jueves de testimonios y hoy contando con nuestro hermano Alejandro, que hoy ha dispuesto su corazón para poder él bendecir al pueblo de Dios y que toda la gente pueda saber de que Cristo sigue cambiando y sigue transformando vidas y haciendo nuevas criaturas, levantándonos del polvo y del muladar para hacernos sentar con príncipes. Nosotros que vivíamos en soledad, ahora poder vivir en familia, como el caso de mi hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Así que te damos la bienvenida a mi hermano y le damos la bienvenida a mi hermano Denis, psicólogo de la asociación, y a nuestro hermano José Luis. Bendito sea Dios. Vamos a empezar esta entrevista para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Amén, hermano Román. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, siempre nosotros preguntamos un poco para poder conocer a nuestros invitados, ¿no? Coméntanos un poco acerca de la familia, ¿no? Del entorno familiar. ¿Cómo fue esa primera infancia de usted? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros y el Señor siga exaltando su nombre en la vida de cada persona que necesita ser rescatada de la vida de la cual nos rescató a nosotros. Amén. Bueno, antes que nada, pues yo tengo 34 años, soy de Jalapa, Veracruz, de país México, y hace 2 años, 7 meses, Cristo me rescató de la vida homosexual en la cual yo me encontraba. Bueno, cuando vengo de una familia disfuncional, una familia donde papá y mamá pues había demasiada violencia, y pues la infancia como tal no fue muy grata. Mi vida no fue como muchas veces todos hubiésemos querido en algún momento cuando pasábamos problemas donde comparábamos nuestra vida con otras personas. Vengo igualmente de violencia intrafamiliar, como ya les había comentado. Y bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años. Pero yo tengo un recuerdo cuando tengo 3 años sentir una atracción hacia los hombres mayores que yo. Yo no sufrí violación, no fui violentado, no tengo un recuerdo de que haya sido abusado sexualmente, tampoco tengo un recuerdo de que alguien me haya incitado a vivir una vida de la cual el Señor me rescató. Solamente sentía una atracción pues fuerte hacia los hombres. Amén, hermano. Dios te bendiga. Hermano, Cuando tengo 5 ¿cómo años fue tengo la recuerdo de relación? ¿Cómo fue la relación con tu padre hasta antes de los 5 años? Porque tú refieres que hasta los 5 años tus padres estuvieron juntos, pero ¿cómo fue tu vínculo afectivo con tu padre en tu niñez? ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, pues como tal, mi papá siempre estaba en sus actividades, no era una persona que estaba muy apegado hacia nosotros, pero era un hombre que tomaba demasiado. Llegaba y agredía a mamá. Y mamá en su estrés, pues también, pues sacaba su desquite hacia nosotros. Eso era lo que teníamos, no era una relación muy apegada porque él también, su vida de antes, porque ya llegó a Cristo hace más o menos un mes, su vida cuando era niño también fue violenta, ¿cómo se llama? Hubo mucho maltrato familiar.
Se repite muchas veces esto, ¿no? Se repite el tema del maltrato, el tema también que los padres tuvieron algunas situaciones en la familia y todo ello, ¿no? Y a veces como que eso se hace un molde, ¿no? En el hogar, ¿no? Y esto afecta, ¿no? Entonces son recuerdos de algún modo que marcaron una diferencia, que hicieron alguna situación que marca nuestra vida, ¿no? Entonces, ese sentimiento de atracción hacia personas mayores, ahora, ¿cómo lo percibes? ¿Fue quizás buscar el afecto que papá o que mamá no daban, no brindaban un amor, un abrazo quizás en algún momento? Mira, yo que tengo uso de razón, te digo que tenía yo más o menos unos 5 años. En mi vida ya había una lascivia de la cual yo no fui aprendida. En cuanto a querer llenar un vacío emocional, obviamente, pues cuando anda uno en la vida homosexual, anda buscando quién llene un vacío emocional que obviamente en casa no tuviste. En mi caso, yo no tuve quien llenara un vacío emocional, ni papá ni mamá. No tenía la figura paterna ni la figura materna. Aunque crecí con mi papá toda mi vida, pues obviamente yo buscaba quién llenara un vacío que obviamente no pudo llenar mi familia. En este caso ya no solamente fue papá, sino fue mi familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una relación matrimonial está dada por 2 personas. Entonces lo más fácil en algunas personas es decir, bueno, yo no tuve mi papá, yo no tuve mamá. En este caso tuve padres vivos ausentes. ¿Por qué? Porque cuando se separaron y yo tenía 5 años, me voy con mi mamá y había un anhelo de querer estar con mi papá, pero eso era muy independiente de la lascivia en la cual yo ya me estaba encontrando, porque ya era algo que venía hasta en sueños, ¿no? Sabemos que el diablo quiere atormentar al pueblo de Dios a través de sueños y metiendo mentiras. Entonces, en este caso, pues yo decía, bueno, ¿y por qué? O sea, yo tenía recuerdo que yo no quería eso, ¿no? Pero era algo que me impulsaba a querer tener una lascivia, es decir, el deseo de querer tener un contacto sexual, un niño de 5 años con una persona mayor, pues solamente es una deformidad en pensamientos que no me tocó vivir viéndolos en casa. Bueno, Hermano, ya hay un mensaje en lo que has tocado del testimonio, a toda la plataforma que nos ven, el mensaje de cuánto afecta la separación de los padres a un hijo. Le afecta de una manera tremenda. Mayormente nosotros, la mayoría de los que hemos venido, de los que conformamos esta asociación y los testimonios que traemos jueves a jueves, han sido afectados por hogares disfuncionales en donde ha faltado papá, en donde ha faltado mamá, en donde ha habido carencia. Entonces, padre, madre, piensa bien antes de hacer las cosas. Piensa en que tus hijos, cuando una familia se separa, los hijos pasan a ser el trofeo de guerra de Satanás. Satanás entra a distorsionar la mentalidad de ese niño que recién se está formando, que recién está tomando una personalidad, él la deforma. Por eso dice Éxodo 15:9, perseguiré, apresaré y repartiré despojos, porque él nos persigue en la niñez. Otra cosa al que se asimila mucho entre el mexicano y el peruano es la cultura, esa cultura machista, esa cultura de que el varón manda, y bueno, esas cosas traen una disfunción también en el acto matrimonial, porque lo que sucede en la habitación matrimonial entre papá y mamá, entre la pareja, eso solamente lo sabe la pareja, y muchas veces con una mentalidad machista entran también las relaciones contra natura, las relaciones de una manera que invitan a que los espíritus de sodomismo vengan a meterse en el cuerpo de los niños, porque tú comentas de que no sabías por qué tenías esos sueños libidinosos, pero tenía que haber alguna fuente por donde ellos llegaran. Claro, hermano, tú debes de tener más recuerdos en tu niñez. Algo debe haber desviado tu identidad, tu sexualidad, algo lo debe haber desviado, porque tú sabes que Dios no se equivoca al crearnos hombre y mujer. Algún evento te debe haber acontecido en tu niñez que desvió tu sexualidad, ya sea por el pecado de tus padres
o algún hecho te aconteció. Como yo les mencionaba, yo no fui abusado sexualmente. Yo no tengo un recuerdo de que haya sido abusado, pero lo que sí puedo decir es que lo que conllevó en la violencia intrafamiliar es que cuando yo llegaba a la escuela, yo no quería tener problemas con nadie. Como había violencia, lo que yo hacía era irme a una esquina, decir, yo no quiero problemas con nadie, no me quería juntar con los niños. Al verme de esa manera, los niños lo que me decían eran, pues todos los ademanes ocupados en la homosexualidad, no voy a repetir las palabras porque pues son obviamente antisonantes, ¿no? Pero obviamente pues ocupaban las primeras palabras que era maricón y todo lo que lleva eso, ¿no? Entonces yo trataba de no juntarme con los niños porque decía, es que son muy violentos, son como muy agresivos y yo era como en esa parte de yo no quiero ya problemas, ¿no? Entonces yo opté por juntarme con las niñas, pero ni las mismas niñas me recibían, las niñas también me rechazaban, entonces yo vivía rechazo ya en casa en cuanto a la violencia que se vivía, porque cuando tienes un problema lo que tú quieres es evadir la realidad, entonces tú te vas en tu propio mundo. Entonces, hoy hago una comparación de una persona que si, hoy una persona que por ejemplo tiene anorexia o bulimia, todos los días alguien empieza primero a atormentarle en la mente, la persona lo cree, el diablo va a atormentar la mente ocupando la vida de una persona. Entonces llega un momento que la persona se ve en el espejo y aunque está delgada, se ve más delgada. Entonces, cuando empezaron a meterme esas ideas, yo recuerdo que mi mamá iba a poner al kinder y fue una vez ella, fue mi mamá y le dije, oye, mamá, ¿qué es maricón? Y ya mi mamá me explicó, pero también me explicó pues de una manera muy así ofensiva, ¿no? Entonces yo dije, pues yo me quedé pensando, soy esto, o sea, como que acepté lo que ya todos me estaban diciendo, ¿no? Entonces, como era una persona que vivía retraído por los problemas, porque ya no quería violencia, lo que yo quería era escapar de esa forma de pensar, entonces yo lo que optaba era por aislarme y aún en la misma casa, ¿no? Entonces, como mis primos jugaban pesado, era decir, jugaban un poquito rudos, porque pues el niño es más rudo que una niña. Entonces, yo no quería ese tipo de rudeza, ¿no? Entonces, fui creciendo y no solamente eso, sino que también, por ejemplo, me se parece así, no te parece el otro, no te parece aquí, no te parece allá. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, mi familia empezó a adoptar, es decir, si el diablo quiere meterle una mentira a alguien, el niño termina asimilando. El niño es muy fácil de engañar, el niño también es muy fácil de creer lo que le digas. Entonces, aventando ese tipo de información, es decir, todos los niños me decían maricón y demás, entonces yo lo empiezo a asimilar, al grado de que si a una persona le dices que está fea y todos los días le dices que está fea, llega un momento que en el espejo se cree y dice que es fea, ¿no? Entonces eso creo que fue lo que pasó en mi vida en esa niñez. Cuando tengo más o menos como 6 años, más o menos como 6 años, había una persona que era pues mucho mayor que yo, era un chiquillo, amistades, y pues empezaban con los juegos, ¿no? Porque regularmente las personas de 12 o 13 años también quieren empezar a experimentar. Entonces lo primero que toman es agarrar un niño, ¿no? Entonces me tocó con una persona de 12 o 13 años, pues me hizo que practicara sexo oral y él me hizo a mí, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a desencadenar aún más eso. Es decir, ya venía primero la mentira que el diablo estaba metiendo usando la vida de otras personas y posteriormente viene la práctica, ¿no? Entonces, cuando viene ese tipo de práctica, en automático, pues yo digo, pues sí, sí me gustó, porque al final de cuentas el niño apenas está empezando a crecer y donde las personas que no caminan con Dios les den una dirección que no es en automático, empiezan a practicarlo diciendo que es normal. ¿Por qué? Porque hubo otra persona que no caminaba con Dios, porque también necesitaba a Cristo en su corazón, la familia de esta misma persona, que obviamente algo vio y eso empezó a enlazar, es una cadenita. Son las experiencias Entonces, que comienza uno a vivir, ¿no? Claro, y eso obviamente que marca nuestra vida, ¿no? empiezan a corta edad. Entonces, como ya hice ese tipo de práctica cuando tenía más o menos 6 años, ¿qué hago? Lo primero que digo, bueno, pues quiero probar, ¿no? Ya no nada más es eso, ya venían sueños, ya venían pensamientos, llega la acción, el diablo ocupando la vida de otra persona y en automático, pues digo, pues yo voy a accionarlo, ¿no? Entonces, cuando entro a la primaria, yo ya no quiero tener los compañeritos del kinder que me estaban, porque la verdad desde niño era una vida de infierno donde los demás compañeritos me molestaban. Entonces llego a la primaria y digo, pues ya la libré, ¿no? Ya no me voy a encontrar a ningún compañero, quiero volver a hacer mi vida, ¿no? Una vida que obviamente necesitaba a Cristo en mi corazón para que Dios empezara a restaurar mi vida. Y obviamente como mis padres no tenían a Cristo en su corazón, pues obviamente eran separaciones.
el diablo detesta los matrimonios, el diablo detesta el orden natural de Dios. Entonces, como se levantó en contra de Dios, quiere destruir todo lo que Dios ama y somos la creación más amada de Dios. Entonces, también el Señor dice ahí, aquel que se meta con uno de mis hijitos, pero desafortunadamente ni la familia ni nadie conoce a Cristo y entonces aún empieza a hacerlo. Al grado de que yo también dije, bueno, pues me empieza a llamar la atención, ahora quiero empezar a jugar con los niños, ¿no? Quiero jugar eso con los demás compañeritos. Cuando entro a la primaria, pues resulta que uno de los compañeritos del kinder te viene siguiendo a la primaria y pues los primeros días ni siquiera te pela el compañerito, ¿no? Cada quien está haciendo como sus amistades y yo dije, pues voy a tener mis amigos, yo bien contento, ¿no? Pero resulta que ese compañerito le dice a los demás, ¿no? Lo que ellos me decían en el kinder y entonces como venía yo en esa parte ya venía muy cerrado a no querer socializar y volver a querer socializar, pero huir del problema, pues ¿qué pasaba? Que hasta cuando iba pasando, iba yo en tercero, hasta los niños de primero me estaban molestando y yo lo que quería era salir huyendo de esa realidad. Recuerdo que los amigos de mis primos, mi primo estaba en sexto, yo estaba mi primo estaba en quinto y yo estaba en primero, pues todos sus compañeros me empezaron a decir maricón, ¿no? Y entonces yo era la burla, no nada más de eso, sino ya era una burla de toda una escuela. Entonces, pues obviamente los maestros no decían nada. Tenía una maestra que, por ejemplo, como yo era muy chillón de niño, yo lo único que necesitaba era esa parte de la protección y decir, mira, yo te cuido, yo te guardo y te protejo. Entonces, ¿qué hacía una maestra? Tenía un dedo de plástico, estaba todo cortado como los que ocupan para Halloween. Entonces, como ella había tenido un accidente, se había machucado el dedo, recuerdo que pues ella llegó y le dije, maestra, ¿cómo está? Siempre cuando está uno de niño, siempre anda detrás de la gente, ¿no? Para llamar la atención y para verse sentirse querido. Entonces me decía que bien. Entonces recuerdo que la maestra agarraba el dedo de plástico y me lo pasaba por toda la espalda y hasta que llorara me pellizcaba. Entonces, como yo lloraba, entonces eras maricón, ¿no? Entonces todo el mundo te decía maricón y ya te llegaba un momento en que en la escuela ya todo el mundo eras conocido por eso. Y entonces llegaba un momento en que yo mismo me preguntaba, levantaba los ojos al cielo y decía, es que yo no quiero ser así. O sea, fue una lucha ya desde niño de decir, yo no quiero ser así, pero no había quien me compartiera de Cristo. Gloria a Cristo, aleluya. El Entonces, rechazo que, el Román, el ah, rechazo que tú crees que sentías hacia el sexo masculino, ¿crees que se debía en gran parte a lo que tú habías visto, los problemas con tu papá? podría ser en parte eso, pero yo le voy más a la vivencia que yo tenía en lo que yo les estoy comentando de lo que los demás niños me hacían, ¿no? Porque al final de cuentas, tu papá, sea lo que sea, tu papá es tu héroe. Mi papá era mi héroe de niño, ¿no? O sea, mi papá era todo, mi mamá también. Entonces, cuando ellos se separan, pues obviamente hubo una ruptura en mi corazón, ¿no? Porque por una parte yo quería estar con uno y por otra parte quería estar con otro. Entonces, la manera en la que podía yo llenar, porque al final de cuentas, cuando los papás se separan, cada quien hace su vida, el hijo sale volando, entonces te vuelves como el encargo de la abuelita, del tío, de todo mundo, ¿no? Y no caber ni en la misma casa, porque al final de cuentas, como tampoco había mucho amor hacia mi papá, entonces, ¿qué hacía la familia? La familia tiene una costumbre de que si el papá es rechazado, rechazan todas las generaciones de ellos, ¿no? Entonces no cabes. Entonces, al final de cuentas, no cabía en ningún lado. Por ejemplo, le platico a mi esposa que en alguna ocasión mi abuela le invitaron a una fiesta, pues me dijeron, vas a limpiar, y pues como yo no quise limpiar el patio, pues todo el mundo se fue, o sea, era una casa donde cada quien tenía su casa, y se llevaron a los nietos y me dejaron ahí solito, ¿no? Entonces llegó mi papá y me dijo, ¿qué haces? No, ¿dónde están los demás? Pues se fueron. Pues me llevó en su carro y me fue a dejar a la fiesta y me dijo, mi abuela, ¿y qué haces aquí? O sea, no cabes en tu casa, ¿por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Aparte de eso, es un rechazo ya desde la misma casa y aparte de eso, la misma sociedad te empieza a meter ideas primero, es decir, el diablo ocupa a las personas para lastimarte, para hacerte creer que tú no mereces nada. Entonces el diablo te mete un pensamiento diciendo que esta manera que todo el mundo te dijo esa es la correcta, ¿no? Hermano Román, ¿nos puedes comentar, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, que las consecuencias del pecado de los padres, las consecuencias que hay sobre la vida de los hijos, ¿tus padres practicaban algún tipo de pecado? ¿Por qué se separaron? Porque la idolatría, el adulterio abre puertas. Bueno, bueno, yo venía de una familia pues de la religión católica. Hace cuenta que nada más ahí es como nosotros fuimos inculcados.
pero sí había, pues obviamente, pues había violencia y obviamente, pues había adulterio, ¿no? Ellos estaban literal, pues casados por la vida, por la unión civil, pero no estaban, delante de Dios conforme a la palabra, no estaban caminando. Y pues obviamente sí había adulterio por parte de mi papá. Entonces la Biblia nos habla en Claro, Éxodos 20, el Señor nos menciona que, pues como las cadenas generacionales va visitando, dice, porque visito la maldad de los padres sobre los hijos por tercera y cuarta generación de quienes me aborrecen. Entonces, no necesariamente tenemos que estar esperando que a lo mejor alguien de la casa, de la familia, a lo mejor esté viviendo homosexualidad para que el otro viva homosexualidad. Es que las puertas en cuanto al pecado están abiertas, ¿no? Pecado delante de Dios es pecado. El ser humano tiene la costumbre de clasificar el pecado para entonces compararse y decir, pues yo no estoy pecando, yo soy menos pecador que el otro. Pecado delante de Dios es pecado. Sea alcohólicos, sea alcoholismo, adulterio, fornicación, lascivias, homosexualismo, lesbianismo, transgénero, todo lo que sea delante de Dios es pecado. El ser humano tiene la costumbre de pesar por balanza y decir, compararse. Bueno, todavía no llegamos al punto, ¿no? Pero cuando yo no conocía a Cristo, yo decía, bueno, pues yo no violo, no mato, no robo, no ultrajo, y pues nada más soy homosexual, nada más me daño a mí mismo, ¿no? Y era mi justificación. Delante de Dios, pecado es pecado. claro, es cierto lo que dices. La Biblia dice de por cuanto todos pecaron, Y están están destituidos de la gloria de Dios. Todos, habla de todos. Pero en el caso nuestro, en el caso del que estamos hablando, recuerda que el ministerio es LGTB Perú. ¿Por qué razón nosotros queremos llegar a qué guió a Román a la homosexualidad? A rechazar lo masculino, porque según lo que tú cuentas, estabas tú te separabas de los niños y te ponías a un lado porque los niños eran violentos y porque tú no querías problema con nadie. Entonces eso era un rechazo hacia lo masculino, lo que tú tenías por delante como masculino, lo que habías visto tú en tu casa como masculino, la imagen que tu papá te había presentado como masculino. Entonces, ¿qué te llevó a ti a rechazar esa imagen? No fue un tocamiento, como dices tú, no fuiste violado, pero quizás psicológicamente fuiste guiado al rechazo de la imagen. ¿Crees tú que sea eso? Se cortó un poco, no llegué a escuchar. Ah, bueno, el rechazo, ¿a dónde nació el rechazo hacia lo masculino? Porque tú argumentas de que tú te separabas de los chicos del colegio y te hacías a un lado porque veías en los chicos la violencia y tú no querías problemas. No. Veías en tu casa a tu papá en alcohol, en agresión con tu mamá, veías todo eso. ¿Qué es lo que te llevó a rechazar la imagen masculina y tomar lo femenino? ¿Qué te llevó? Aunque nunca fuiste travesti, aunque nunca, pero ya desde el momento en que entró ese espíritu inmundo de homosexualidad, ¿a qué se debió? Porque tiene que haber una puerta abierta. Obvio que en tu casa había pecado porque no estaba Cristo. Había idolatría, había alcohol, había adulterio, quizás relaciones no permitidas por Dios y todas esas cosas, pero ¿qué te llevó a ti, a Román Alejandro, a rechazar la imagen masculina? Pues la primera parte era decir, no quiero ser igual que mi papá. Esa es la primera parte, dije, yo no quiero ser igual a él. O sea, dije, yo no quiero ser igual a él. Y había, pues fue una forma de creer del mismo machismo, como decíamos, ¿no? Donde se dice que la mujer es lo peor, ¿no? Entonces el papá o hasta amistades y vas creciendo con gente alrededor, donde el hombre pues puede tener varias mujeres a la vez. Entonces yo no quería eso en mi vida. Dije, no, yo no quiero
pues yo no quiero ser igual, ¿no? Y al no querer ser igual te terminas cambiando tu pensamiento y entonces dices, yo no voy a tomar a una mujer, pero al final de cuentas terminas tomando lo que yo no quería hacer, es decir, amando a una persona que fuese igual que yo, es decir, una persona que según estuviese igual de lastimada que yo, ¿no? Es decir, venía de ser lastimado y en automático, ¿qué decía yo? Pues si la otra persona tiene una necesidad, eso ya es de adulto, ¿no? Una persona que necesita ser llenada de un vacío emocional y yo busco quién llena un vacío emocional, simplemente lo tomo y entonces en automático podemos decir que ya encontramos lo que queríamos. Eso fue ya en esta parte de adulto. Hermano Román, comentaste de una experiencia con un menor de edad, que eso también desvió tu naturaleza, eso también predispuso también. Ahora, fuiste formado en un hogar donde no tuviste el afecto del padre, porque los hijos necesitan alimentarse del amor de los padres. En el colegio sufriste de bullying, como tú refieres, ¿no? Y te decían maricón. ¿Qué más sucedió en el colegio? ¿Nos puedes comentar? ¿Conociste más homosexuales, más niños gays ahí en el colegio? ¿Qué más nos puedes comentar en el colegio? ¿Qué sucedió? Para empezar, bueno, cuando tenía también 6 años, cuando me tocaba pasar a dar las efemérides y el homenaje, pues yo tenía una voz muy delgadita, ¿no? Y entonces ya también era parte de la misma burla. Entonces yo agarraba y miraba al cielo y decía, bueno, ¿por qué no? Porque lo más fácil es que el diablo te quiera engañar para echarle la culpa a Dios de todo lo que te está sucediendo. Entonces, cuando tenía más o menos 10 años, había un compañero de 15 años ahí, pues era de los que más me molestaba, ¿no? Y de ese mismo que me molestaba un día, pues me invitó a querer estar, pues a tocarlo, ¿no? Y pues entonces mi mente empezaba a querer maquinar, ¿no? Ya pensamientos recordando de lo que yo podía haber hecho. Entonces no se dio. Entonces cuando tenía yo 11 años, 12 años, 11 años, porque salí de 11 años de la primaria, un compañero igual de los que más me molestaba, pues me dijo, pues vente, me invitó a tener relaciones sexuales cuando tenía yo 11 años. Nos quedamos de ver y quería irse a un lugar baldío y pues gloria a Dios no sucedió así, ¿no? Pasaba gente y a mí me daba miedo, ¿no? Aunque por dentro mi mente estuviera maquinando, imaginándose hasta todo lo que iba a suceder. Entrando a la secundaria, vuelve a pasarme lo mismo, los compañeros de la primaria me siguen a las... Tengo una novia, pero esa novia yo me obligué a tener novia para que ya la gente no me molestara. Es decir, no había un cambio por Cristo Jesús, yo me había obligado para que la gente me dejara de molestar. Entonces cuando me dijeran maricón, pues yo dijera, no, no lo soy. Pero dentro de mi carne ya había un deseo por todo lo que ya venía pasando y a los 13 años yo tengo relaciones sexuales con un compañero de la secundaria. Es cuando ya realmente hubo una penetración ahí. Entonces tuve relaciones con un hombre a los 13 años, nos quedamos de ver, era un muchacho que era muy noviero, entonces como él era muy noviero, pues yo tenía una novia, ¿no? Y en algún momento, pues, bueno, se dio eso, tuvimos relaciones, nos quedamos de ver ahí por la secundaria y atrás de una casa fue eso, ¿no? No había pasadero de gente. Entonces, creí en ese momento que era lo que yo estaba esperando, ¿no? Entonces, obviamente lo que buscas es una protección y obviamente buscaba alguien, un parecido de una persona que pudiese llenar un vacío emocional y esta persona pues cumplía aparentemente las características de un hombre que tenía los rasgos de un papá o que podía tener esa parte de cambiar de mujeres, es decir, muy mujeriego, nadie se va a dar cuenta, nadie va a decir nada, ¿no? Y es cuando yo tengo un contacto sexual a los 13 años. ¿Y de qué forma te marcó esta primera experiencia sexual? Bueno, cuando estaba con esta persona tenía 14 años, yo tenía 13 años y esta persona tenía novias y esta persona también pues andaba ya con personas mayores, ya mayores de 25, 26, 30 años. Él tenía prácticas sexuales con estas personas. Cuando pasó eso yo pensé, la verdad a mí no me gustó y después llegó un momento en que dije, bueno, pues ya, ¿no? Creo que me gusta esto. Entonces mi mente siempre estaba imaginando y pensando, recordando la relación sexual con esta persona.
Y después yo ya no quería, en ese momento agarré y me quedé, dije, ¿qué hice? O sea, era como esa parte, mi mente tenía una lucha y mi corazón era una lucha de decir, sí, quiero y no quiero, no, yo sabía que eso estaba mal, porque eh, aunque mi familia no conocía a Dios, siempre nos explicaban qué es lo que aborrecía a Dios, ¿no? Y lo que no, lo que amaba y lo que no amaba en su entendimiento, y sabía que eso era un pecado. Eh, cuando, cuando pasó todo eso, yo solamente dije, ya no lo quiero hacer, salí corriendo, a los 2 días me fui a una iglesia católica, me senté ahí y entré a un lugar donde había muchas imágenes y le dije, Dios, ayúdame, ya no quiero hacer así, mira, yo te prometo, mira, dame esto, mira, cámbiame, mira acá, mira allá, ¿no? Era una lucha ya interna de que yo no quería vivir esa vida porque al final de cuentas yo sabía que eso era abominación delante de Dios. Me acuerdo que me fui a confesar en ese tiempo porque no conocía a Cristo, pues me fui a buscar un sacerdote y pues yo le dije, oiga, es que cometí un acto impuro. Entonces yo le expresé lo que había hecho, pues lo único que me dijo, pues 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías, y pues ya, entonces yo lo hice y yo sentí que ya Dios me había perdonado, pero yo lo que quería es que se abandonara ese pensamiento y no se iba. Entonces me propuse tener una novia, decir ya no quiero nada, pero ¿qué pasó? Que cuando tenía 17 años tuve una novia, o sea, de los 13 años yo no volví a tener novia hasta los 17 años. A los 17 años tuve una novia y esta novia pues yo le comenté porque este muchacho, yo ya venía como huyendo de todo el mundo. Todavía me seguían molestando, pero trataba como que decir, no, ya nadie me va a molestar, ¿no? Entonces, igual había mucha violencia lo que fue la secundaria y la prepa, pues ahora los hombres ya me pegaban. En algún momento le platico a mi esposa que hasta la cara me la azotaban en las mesas. Pasaba el balón y hasta el balonazo me daban en la cara, ¿no? Cuando cambio de escuela, mi papá me mete a una escuela particular, una escuela que era completamente así como cerrada, no había salida, no podía salir ni nada. Pues yo dije, pues ya, de aquí soy, ¿no? Y casualmente pues me encuentro a esta persona que yo les comento y pues empieza a hablar y empieza a decir, porque él según él ya se estaba liberando, ¿no? Obviamente estaba dando el paso al demonio a que ya gobernara completamente su vida, ¿no? Entonces él empezó a hablar de lo que yo había sido y yo no quería que se enteraran. Entonces a esta muchacha, la que iba a ser mi novia, yo le dije, ¿sabes qué? Pues es que yo tuve que ver con alguien. Y me dijo, no, no pasa nada, ¿no? Entonces yo andaba con ella, pero mis ojos aún seguían el deseo de querer tener contacto con algún hombre. Entonces no había un abandono como tal y pues obviamente mi mente se imaginaba cosas y entonces empiezo a ver pornografía. A los 16 más o menos empiezo a ver pornografía y obviamente pues yo lo que hacía en algún momento era invitar a algunos conocidos cuando no había nadie. Entonces yo ponía la pornografía, pero yo lo que quería era la excitación de ellos, ¿no? O sea, mi vida era ya enfocarme ya en eso, lo que yo según quería estar oyendo. Ante estas circunstancias de esta experiencia traumática, de esta relación sexual que tuviste con este varón, ¿por qué no le contaste a tus padres? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuviste confianza en contarles a tus padres del tema de tu homosexualidad, de tu orientación? ¿Por qué no tuviste confianza hacia ellos en contarles? Bien dijeron, vivía una sociedad machista en mi familia donde, pues, si tú le decías la inclinación que yo estaba llevando, pues en automático, pues yo decía, me va a pegar. ¿Por qué? Porque obviamente, pues también mi papá fue un poco violento conmigo. Entonces, si me iba mal en la escuela, reprobaba alguna materia, pues era pegarme, ¿no? Estamos ya entrando. Listo, ahora sí. Adelante, Pastor Roberto, tenía usted una pregunta. Cuando te decía que creía de que en alguna forma tú te engañabas, porque en realidad, si los niños, siendo niños en el kinder, se daban cuenta de tu delicadeza y de tu afeminamiento, después en la primaria, en la secundaria, los niños y los profesores ya hacían bullying de ti, ¿cómo no iban a notar la familia? La familia es del mundo. La familia muchas veces saben más que nosotros, se saben la de Kiko, Caco y Macaco. Entonces, ¿cómo es que ellos no hayan podido confrontarte en algún momento? De repente tú te engañabas creyendo de que ellos no se daban cuenta. Pero, por ejemplo, en mi caso,
Mi mamá no me tocaba el punto de la homosexualidad, pero ella se daba cuenta porque yo era una bandera caminando. Entonces se daba cuenta, no tocaba el punto por miedo. Ahora tú me confirmas cuando tú me dices que cuando tú tenías novia, tu papá agarraba y sacaba haciéndola y te decía, anda a pasear con la novia. ¿Por qué? Porque habían ciertas dudas, ¿no? Así es. Así es. ¿Qué me dices a eso? Bueno, como le comentaba, mi abuela fue la mamá de mi papá. Yo crecí con la familia paterna. La mamá de mi papá, pues me decía, oye, mi hijo eres, y se quedaba, no quería abrirse, decir, ¿no? Y me sacaba muchas cosas, ¿no? Y le decía yo, no, no, pero por dentro mi corazón temblaba, ¿no? Porque yo sentía que era como siendo descubierto por mi abuela. Y cuando le comentaba que ella me decía, mi hijo, no, pues era medio rarito y pues, le pusieron hormonas y mira, ya se casó. Esa era la manera, no conocía la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en algún momento platiqué con una de mis hermanas, mi hermana me dijo, pues yo ya lo sabía y pues primero así como que le dolió a mi hermana, lloró. Tenía yo más o menos 14 años cuando yo le dije a mi hermana tenía 12 años y bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues mi papá se daba cuenta, la que había sido mamá de mis hermanos, la que fue segunda mujer de mi papá, pues en algún momento que le comentaba que fue a la escuela y en la escuela, pues imagínense ir yo y me decían, vamos a ir a recoger la boleta. Y yo no tenía ganas ni de ir, ni quería que nadie me acompañara. ¿Por qué? Porque yo no quería ser exhibido y ni tampoco quería que alguien escuchara lo que me decía, ¿no? Para que no llegara, según yo, a mi casa. Ciertamente era algo que no se podía ocultar, ¿no? Que la misma familia siempre se da cuenta, porque se dan cuenta en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de andar, y aunque quieras ocultar lo que quieras ocultar, hasta en la forma de caminar, pues es algo que se veía, ¿no? Entonces, pues sí, mi familia así en algún momento me dijo, mis primos obviamente como escuchaban en la escuela y todos eran en la misma casa, pues llegaban y le decían a sus papás, a todo mundo se enteraba, pero era como, se hacían todos sordos, ¿no? Es decir, sí entendemos, pero es el hijo de fulano y pues no hay que decir nada porque tu tío es mi enojón y tu tío se va a hacer esto. Entonces la familia era como, cállense, ¿no? Entonces esa era la manera en la que estaba yo. Obviamente cuando le digo que estaba yo en la prepa, pues llegó un momento en que me quería tambalear, o sea, andarme exhibiendo para ver si un hombre podía voltearme a mirar, ¿no? Y dime, Claro, Román. a todo esto, la imagen materna desapareció de tu vida. No, fíjese que, bueno, se separaron cuando tenía yo 5 años y pues yo vi a mi mamá un año después. Me acuerdo que estaba yo en la escuela con la maestra que le decía que me molestaba, la que pasaba el dedo plástico hasta hacerme llorar. Y pues asomó por la ventana y cuando la vi en la ventana, pues yo me derramé llorando, ¿no? Era un llorar y era como un llanto inconsolable. Entonces sentí el abrazo de mi mamá, nos volvimos a ver y entonces mi mamá me iba a visitar a la escuela. Mi papá y mi mamá no terminaron en buenos términos después de que yo me quedé con mi papá. Robó de mí, tu papá esto. Entonces yo quería siempre como tratar de cuidar la imagen de mi papá y lo que dijera mi papá y mi mamá, yo trataba de cuidar la imagen de mi mamá. O sea, yo quería cuidar la imagen de mi papá y de mi mamá porque los dos se tiraban a todo lo que daba y pues el que tenía que escuchar todo era yo, ¿no?